100 áreas marinas protegidas. Para dar inicio, vamos a dar un poco de contexto. Costa Rica. Costa Rica es el país más grande centroamericano, si contemplamos lo que es la zona marítima y la zona terrestre. Como podemos ver, gracias a la pequeña isla del Coco, que es ese puntito negro que está en el puro centro del área delimitada por la línea morada, nos extiende el área marina y nos la termina duplicando, por lo cual nos vuelve el país más grande a nivel centroamericano. Podemos ver que tenemos 594.974.8 kilómetros cuadrados, de los cuales prácticamente es agua lo que somos, ¿verdad? Es curioso porque el 8.6% de nuestro país es territorio terrestre y el 91.4% es territorio marino. Costa Rica tiene a nivel terrestre aproximadamente el 25% protegido. Eso serían 12.793.4 kilómetros cuadrados. Y para el 2030 el país había firmado convenios internacionales que dictan que vamos a intentar proteger alrededor del 30% de nuestro territorio marino. Eso es una meta bastante ambiciosa de parte del país, que correspondería a 163.140 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que si nos vamos al cuadrito de la izquierda, sería básicamente 3 veces el tamaño del país entero, lo que tendríamos que proteger en cuanto a mares, con todos los desafíos, ¿verdad?, que esto significa para lo que es la fiscalización de los mismos, ¿verdad? Entonces eso es un tema que podemos desarrollar más adelante. En cuanto a servicios ecosistémicos de nuestros océanos, bueno, hay algunos que son muy conocidos, hay otros que son un poco menos mencionados. Los océanos marinos producen más oxígeno que los bosques, por ejemplo. Esto debido a que evidentemente es un área superficial mayor. Las microalgas tienen un papel muy importante en esto, ¿verdad? Y la producción de oxígeno y la mitigación de dióxido de carbono es importantísima gracias a nuestros océanos. La producción de proteína animal es una de las principales fuentes de proteína de alta calidad a nivel mundial. Esto quiere decir que nosotros utilizamos nuestros océanos como una gran despensa y como un gran biocriadero de muchas especies de consumo a nivel mundial, perdón. Posee una alta bioprospección. Esto quiere decir que nosotros seguimos sacando insumos médicos, farmacéuticos, de lo que son especies marinas y este tipo de insumos vienen gracias a los océanos. También sacamos muchos insumos de uso cotidiano, la sal marina, toda la sal marina, ¿verdad? Para mencionar algunos. Y también es un sitio muy conocido para recreación e investigación, ¿verdad? Y también tiene una alta importancia en lo que es a nivel de vías de comunicación y mercantil, ¿verdad? La mayoría de nuestros productos mercantiles se movilizan a través de los grandes buques, entonces también tiene una importancia en este tema. En cuanto a biodiversidad, Costa Rica, nosotros hablamos de que a nivel de biólogos marinos somos bendecidos porque literalmente vivimos en unas costas muy ricas. Nosotros tenemos una biodiversidad gigante, somos un país que por metro cuadrado posee una biodiversidad exorbitante, donde nuestros principales recursos son los marinos, donde tenemos a la isla del Coco, que es referente a nivel mundial como uno de los 10 mejores sitios de buceo a nivel mundial. Tenemos migraciones de grandes cetáceos como las ballenas, tenemos migraciones de grandes pelágicos como las mantas gigantes, los tiburones, poseemos una gran diversidad en organismos marinos y en organismos dulceacuáticos, ¿verdad? Y esto hace que nosotros vivamos literalmente en un laboratorio. Pero este laboratorio tiene grandes desafíos que vienen a nivel mundial y desafíos que vienen a nivel local, ¿verdad? Dentro de los principales, que también tal vez ya muchos han oído mencionar, está la acidificación oceánica. Esto quiere decir que estamos incorporando más CO2 del que
es capaz de captar el océano y por eso está bajando el pH del océano, lo cual hace que se dé un blanqueamiento masivo de arrecifes de coral, que muchos organismos que forman sus casas a base de carbonato de calcio, pues ya no lo están logrando y eso afecta de las poblaciones, ¿verdad? También hay un tema de sobrepesca que es conocido a nivel mundial y a nivel país. Los stocks pesqueros están colapsados en muchos países, que la flota internacional empiece a incursionar en faenas de pesca alrededor de aguas internacionales, que termina siendo en los que no puedan fiscalizar sus recursos, siendo explotados sin ver beneficio de los mismos. Contaminación de residuos químicos y residuos sólidos, que esto también es un tema muy conocido, ¿verdad? Una mala gestión de nuestros residuos sólidos en nuestras grandes metrópolis está llevando los residuos a las cuencas hidrográficas y por último a nuestros océanos, causando grandes problemas en todo el trayecto de todos estos residuos. Y lo mismo con los químicos, ¿verdad? Muchos químicos se empiezan a bioacumular en organismos o en ecosistemas costeros, llevando al traste muchas poblaciones. Y el famoso calentamiento global, ¿verdad? Que además de la acidificación, porque estamos produciendo más CO2 del que puede captar el océano, se nos están derritiendo los casquetes polares, esto está incorporando más agua dulce al sistema, lo cual evidentemente tiene repercusiones en nuestros ambientes costeros y magnifica el problema de corrientes que están cambiando, también trae problemas problemas de eventos climáticos más intensos que pues nos terminan afectando de manera negativa, ¿verdad? Como huracanes y este tipo de cosas. A nivel nacional tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, nosotros para ser un país tan pequeñito tenemos la cuenca hidrográfica más contaminada a nivel centroamericano, que es la cuenca del Tárcoles, ¿verdad? Donde desemboca el Virilla. El Grande Tárcoles es el río más contaminado de Centroamérica. Y esto lleva al traste a muchas especies marinas y dulceacuícolas. En la foto de la izquierda, esto fue extraído del periódico La Teja, donde literalmente encuentran un cocodrilo que tiene tantos residuos plásticos dentro de su organismo que muere de inanición. Y la foto de la derecha corresponde a una noticia también de nuestros medios de comunicación que habla de las grandes mortandades de peces en las cuencas del Caribe. Esto literalmente es en la Laguna Madre de Dios, en Batán, donde están rodeados de piñeras y bananeras. Y cada vez que empieza la temporada de lluvias, los agroquímicos o los pesticidas que están en estos sitios o que son utilizados por estos sitios, llegan a las cuencas y por ende pues, traen efecto adverso en las poblaciones. En cuanto a modificación de ecosistemas, también es un tema que se habla poco, pero que está pasando y que es crítico para nuestra biodiversidad. Nuestro impulso de traer especies exóticas o de empezar a incursionar en especies exóticas y modificar nuestros ecosistemas ha traído repercusiones como lo que es la sedimentación. Por ejemplo, el sistema de canales de Caño Negro tiene una población de una especie exótica introducida, que es el famoso pez diablo. Lo trajeron los acuaristas hace muchos años para limpiar peceras y como peces ornamentales. Y estos peces han estado, ya ahora que fueron liberados en el medio ambiente, pues han estado haciendo madrigueras, que es un método normal de reproducción en las cuencas de los ríos, y hacen colapsar las cuencas y aportan más sedimento al sistema, y esto hace que los flujos cambien y que muchas especies que son de la zona, pues evidentemente se vean afectadas de manera negativa. Además de eso, hay especies como la tilapia, la trucha, que son especies introducidas por acuicultura, que se han liberado también al sistema
arrasando con especies nativas, y ahora también tienen un efecto importante en los stocks pesqueros, porque ya no hay tanta diversidad en nuestros ríos debido a todas estas especies, ¿verdad? Esto modifica de manera negativa nuestros ecosistemas, llevando al traste muchas especies que son de interés turístico, económico y científico del país. Nosotros somos el último país de Centroamérica que tiene un fósil viviente, como es el pez Gaspar, que es el primer pez de las imágenes de arriba hacia abajo, ¿verdad? Esta especie es un fósil viviente, y se habla que es un fósil viviente porque son de los pocos peces que pueden respirar aire de la superficie. Se distribuye de Norteamérica hasta Costa Rica. Solo existen 4 especies de esta familia, y nosotros somos los copropietarios de la última especie que podemos encontrar más cerca del Ecuador, que sería Atractosteus, que es el nombre de esta especie, y literalmente está viéndose muy afectado por la sedimentación que les hablaba antes y por la competencia con especies introducidas como las que les mencioné anteriormente. Y los otros 2 especies son los cíclidos guapote, que son de interés pesquero, recreativo y deportivo, y también están viendo cómo compiten con especies no nativas, y esto las está llevando sus poblaciones, más la sobrepesca, al traste. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo nosotros podemos afectar de diferentes maneras los sistemas dulceacuícolas y marinos. La educación ambiental es vital para mitigar estos efectos adversos en nuestros océanos y en nuestros cuerpos de agua dulce. La creación y mejora de herramientas de conservación a nivel país tiene que ser la base de toda esta problemática. Se dice que cuando se creó las áreas de conservación, las poblaciones locales alrededor de las áreas veían estas áreas protegidas como una competencia, como que los habían privado de un área donde ellos normalmente ya tenían sus actividades. Sin embargo, es como tener una alcancía. Cada vez que nosotros tenemos un área de conservación, eso es un lugar donde nuestros recursos pueden descansar de las presiones y por ende desarrollar sus ciclos biológicos, y tarde o temprano estos recursos van a empezar a exportar vida hacia las afueras. Esto se llama efecto sombrilla o derrame de larvas, ¿verdad? Y la idea es proteger ambientes claves donde los organismos se puedan reproducir, y después estos organismos, evidentemente las barreras son solo para los seres humanos, van a migrar a zonas donde ya sí pueden ser aprovechados por las comunidades, que serían los primeros beneficiados, ¿verdad?, de estas áreas de conservación. Sin embargo, es un efecto a mediano, largo plazo, y pues la sociedad tiende a ser un poco desesperada en ese sentido. Esto es un claro ejemplo de lo que les estoy comentando. Por ejemplo, nosotros haciendo el monitoreo de parques nacionales hemos llegado a estas conclusiones. Por ejemplo, AMP significa área marina protegida. Dentro de un área marina protegida nosotros vemos 87.8% más peces que afuera de un área marina protegida, donde especies de consumo, ¿verdad?, como los pargos, son 200 más grandes que los pargos de afuera. Y los que son otras especies que también se consumen a nivel local, son 22% más grandes dentro de un área protegida que fuera. Esto quiere decir que peces más grandes tienen que dar más progenie y acción pesquera, dado que tenemos más reclutamiento de nuevos individuos. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos las áreas marinas protegidas, estaríamos viendo solo la mitad de la figura, ¿verdad?, donde el stock va para atrás, y no les estamos dando el chance a que lleguen a tallas en las que puedan ser viables para reproducir, para repoblar sus poblaciones. En cuanto a investigación a nivel mundial,
de Costa Rica y de nuestros océanos, atrae a científicos de todo el mundo para desarrollar investigación de alto nivel, y por ende es un recurso que también hay que valorar. Y aporta mucho del Producto Interno Bruto del país, el turismo que se realiza en estos océanos, y pues es como les mencionaba anteriormente, es como una alcancita, ¿verdad? Estas áreas marinas protegidas traen diversidad de recursos de muchas índoles y de muchos sitios del país, del mundo, perdón. Y la clave de todo esto es la extensión de la información. Creo que una oportunidad grande que nos da las redes sociales para hacer comunicación de todo lo que se está haciendo a nivel país en investigación, comunicar estos datos y brindar estos espacios donde nosotros podamos compartir un poco de los resultados de la investigación que se hace a nivel país. Los documentales o los informes nacionales que se generan, los gobiernos locales con este tipo de emprendedurismo, y las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, que tienen sus propios métodos de comunicación, son importantísimos y son aliados claves para que los océanos y nuestros recursos se vean protegidos, o por lo menos para que se empiece a cultivar un poquito más de conciencia a nivel país. Y no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Fausto. Hay un par de comentarios en el chat, entonces voy a pasar a leerlos. Gracias. Adrián Aragón comenta: la campaña No me tires al piso porque contamina el planeta, que consiste en recoger colillas de cigarro. Estas están contaminando nuestros ríos y mares, aparte de nuestros peces nutren a causa de las colillas. Supongo que sí, en general, las colillas que llegan al mar o a los ríos, que después los peces pueden llegar a comérselas y morir por los contaminantes. Había leído hace un tiempo la cantidad de agua que puede contaminar una sola colilla y es brutal. Entonces creo que por ahí va más que todo, como no es tanto la ingesta de las colillas, porque en el medio ya la colilla cae en el fondo y pues pocos organismos la van a ver atractiva para verla como un ítem alimenticio, pero sí es preocupante la cantidad de agua que contamina cada colilla. Entonces creo que es un impacto más a nivel químico que sí va a afectar a larvas, ¿verdad?, y a organismos en su asentamiento. Y ahora que menciona eso de la contaminación química, había unas, si puedes volver a la primera diapositiva de la problemática o de los retos, era como la tercera o cuarta. Sí. Desafíos. Sí. Quería preguntarte, pues muchos tendrán la duda de por qué estamos haciendo estas charlas. Según he visto, los participantes, la mayoría no somos de zonas costeras. Entonces te quería preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros desde fuera o desde lejos de los mares y de los océanos para evitar, por ejemplo, la acidificación o la sobrepesca o la contaminación por residuos? No sé si podemos ir como por cada uno de ellos para que entendamos bien qué lo causa y cómo podemos evitarlo. Ok, digamos, la acidificación oceánica es una problemática, ¿verdad?, a nivel mundial, que habla de que estamos produciendo más dióxido de carbono de lo que es capaz el océano de captar. Pues, ¿cómo lo podemos mitigar? Maximizando los recursos. Creo que el régimen en el que vivimos, acelerado, consumista, nos ha vuelto maquinitas de producir y de despilfarrar. Entonces, maximizar los recursos, ¿a qué me refiero? Bueno, que si me voy a trasladar al trabajo y tengo
la posibilidad de no usar mi vehículo toda la semana, sino que ir un par de días a la semana, ya sea en un medio un poco más limpio, por ejemplo, tren eléctrico, los buses eléctricos que estamos implementando ahora en el país, el tren, bicicleta, caminando, no sé, o sea, el mismo teletrabajo ayuda, porque entre menos dióxido de carbono, entre menos hidrocarburos y entre menos produzcamos, pues el océano tiene la capacidad de captar, pero no es ilimitada su capacidad de captación. En cuanto a sobrepesca, creo que es maximizar los recursos y creo que esto tiene mucha tela que cortar porque se ha hecho una mala gestión de los recursos pesqueros a nivel mundial, no es a nivel país, es a nivel mundial. Evidentemente, también de eso en el país, pero nuestra visualización de los océanos como una despensa ilimitada nos ha llevado a perder un montón de especies de alta importancia comercial y pues ahora estamos dirigiendo esos esfuerzos pesqueros a otras especies con menos valor y que evidentemente no tienen las mismas propiedades que los recursos que antes estábamos buscando. Por ejemplo, el atún. Nosotros sabemos que el atún es una proteína de alta calidad. Sin embargo, ahora, porque los stocks mundiales están colapsados, es normal que la flota pesquera siga saliendo, pero ahora traen que peces espada, que peces vela, que peces marlin, especies que ya no son tan ricas a nivel nutricional, pero satisfacen la demanda de proteína del país. Lo que pasa es que estas especies también son especies objetivo para pesca deportiva y pesca turística, que generan muchas más divisas que el kilo de ese organismo en una pescadería. ¿Qué se debe hacer? Bueno, pues hacer un uso consciente también de los recursos. Creo que el consumidor tiene que informarse un poquito más, tiene que preguntar de dónde vienen este pescado, qué me estoy comiendo, qué me estoy llevando al plato. Creo que es un poquito más de concientización en cuanto a lo que nosotros ponemos en nuestras mesas. La contaminación por residuos sólidos y químicos, creo que nos vendieron y estuvo bien, porque al final de cuentas es parte del cambio, ¿verdad? Nos vendieron una de las R's de reciclar, reducir y reutilizar. Y evidentemente en un régimen capitalista y consumista, solo nos dijeron que era reciclar la solución, pero reducir y reutilizar tienen mayor impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si podemos reducir la compra pues podemos reutilizar el plástico que ya compramos. Esos son pequeños cambios que empiezan desde la casa y que todos vamos con estas un efecto a mediano plazo y se magnifica. Calentamiento global, evidentemente, como les decía, nosotros nos basamos estamos muy pequeñitos por medidas verdes que tomemos, el cambio, el calentamiento global pero desconéctese del internet, porfa. O sea, al final todos vivimos en este planeta y no se vale echarle la culpa a otros y nosotros seguir como si nada pudiéramos hacer al respecto. Entonces, cada pasito, cada acción cuenta y creo que es importante como visualizarnos así, cambiar desde la casa para que la sociedad como tal empiece a cambiar, no esperar que la sociedad cambie para que me imponga los cambios. Gracias. Ahora también en esta misma diapositiva mencionaste una palabra, bioacumulación. ¿Nos podrías explicar, por favor, qué significa y a qué contaminantes aplica o qué llega a pasar? Ok. Por ejemplo, es bien sabido que los organismos vivos no tenemos la capacidad de desechar o excretar el mercurio, por ejemplo, que es muy conocido, pero se bioacumula. Eso quiere decir que si hay mercurio en el agua, en los océanos,
y los pequeños organismos como los filtradores empiezan a consumir mercurio, ellos no lo pueden excretar y lo van a ir acumulando. Si llega un organismo más grande y se come estos organismos, él no puede excretar esa parte de mercurio que tenían estos primeros y lo va a ir acumulando, y así va a ir dando el paso a paso en la cadena trófica. Como nosotros somos de los principales depredadores de la cadena trófica, es donde hay más acumulación. Entonces, entre más arriba vayas en la cadena trófica, más va a acumular, porque se va haciendo un efecto bola de nieve. Entonces, es muy sabido, es muy conocido que es el problema de estos químicos es que nosotros los consumimos en mayor cantidad porque ya nosotros llegamos a donde estaban los bioacumuladores más grandes. Entonces el mercurio es un claro ejemplo de que puede llegar a nuestras mesas en cantidades mayores por la bioacumulación que se da en la cadena trófica de los océanos. Por ejemplo, el atún, los peces picudos como el vela, el marlin, el espada, el tiburón, son grandes depredadores, y estos depredadores han bioacumulado en su red trófica mucho de este mercurio. Entonces, sí es correcto decir que consumir estos organismos tiene mayor impacto a nivel de bioacumulación que organismos de la cadena trófica, pero no tan altos en el nivel, por así decirlo. Entonces se podría decir de cierta manera que nos estamos envenenando. Sí, es un hecho. O sea, si estamos envenenando nuestros océanos, nos estamos envenenando. O sea, vivimos en un sistema cerrado. Nuestro planeta está cerrado. Entonces, todo lo que nosotros vertemos en nuestros caños, en nuestras ciudades, tarde o temprano vuelve. Ya sea, lo que pasa es que no vuelve en la forma en la que la vemos. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo tiro plástico a nuestros caños, ese plástico se lo lleva al río, el río lo tira al mar, el mar lo desintegra, lo hace microplástico, los peces lo consumen y tarde o temprano el pez llega a mi mesa y yo me estoy comiendo lo que estoy botando. Entonces, sí, es acertado decir que nos estamos envenenando si seguimos envenenando nuestro sistema. Y no sé si tal vez se podrá profundizar en esa palabra que dijiste ahí, microplásticos, ¿de dónde vienen? ¿De qué plásticos? ¿O dónde los podemos encontrar? Porque si al final no los estamos comiendo, lo ideal sería dejar de usarlos. El problema es que es una acumulación de plástico. Recordemos que el plástico deriva de los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, este material nos ha brindado la oportunidad de innovar en muchos artefactos. Ahora, la gran mayoría de las cosas tiene plástico. Lo que pasa es que cuando nosotros tratamos de eliminar el plástico de nuestras vidas, ya es prácticamente imposible. Además de que el microplástico ya es simple y sencillamente el plástico fragmentado en partículas menores a 5 milímetros. ¿Qué quiere decir microplástico? Plástico tan pequeño que solo lo puedo ver en microscopio. Eso es microplástico. Entonces, ¿cuál es el problema con el microplástico? Que está en nuestros jabones de ropa, está en nuestros dentríficos, en nuestras plantas dentales, está en nuestra ropa. O sea, todo lo que tenga poliéster, todo lo que tenga plástico, está en nuestro estilo de vida. Tarde o temprano, como les digo, cuando uno lo desecha, eso se incorpora al sistema y el sistema lo devuelve, lo recicla. Vivimos en un sistema cíclico. Entonces, pues al final de cuentas, ¿cómo mitigar? Reduzca y reutilice de la mejor forma posible. Recicle cuando se pueda reciclar, pero no se quede con solo el recicle, porque reducir es de mayor impacto a mediano o corto plazo que reciclar, por ejemplo. Porque si seguimos consumiendo y consumiendo y consumiendo, y pues evidentemente tarde o temprano se nos hace el efecto bola de nieve que hablábamos antes.
Y esto que mencionabas es parte también de lo que hemos trabajado en los diferentes talleres o las diferentes charlas, cómo ser un consumidor responsable, que al final todo se relaciona con los océanos, porque al ser consumidores responsables vamos a producir menos desechos, va a haber menos de esos residuos van a llegar al caño, al río, al mar, eh, y entonces pues se va a hacer ese efecto de bola de nieve que decías ahora. Eh, Te agradezco que respondieras estas preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y abrir su micrófono o comentario. ¿Qué acciones hacen ustedes o qué cosas aprendieron hoy que no sabían? Eh, pues para comentarlo un poco más y profundizar en los temas. Buenas noches. Adelante, buenas ¿Puedo noches. preguntar? Sí, bueno. Primero, felicitarlos por estas iniciativas que nos acerca cada vez más a los ciudadanos a venir y ser conscientes de un problema que nos, como dice el panelista, nos atañe a todos, ¿verdad? No hay un planeta B. Todas las acciones que nosotros hagamos van a sumar y creo que a veces pensamos que pueden ser pequeñas, pero lograrán grandes cambios. Por ejemplo, bueno, mi nombre es Roxana, soy del Club Leones de Paraíso, estoy, dentro de los pilares que tienen los leones es medio ambiente. Sembramos árboles en las fuentes hídricas, en colegios, recogemos basuras, también buscamos especialistas para que nos den charlas, es decir, aprendemos, porque no es un tema que la mayoría de personas conozcan, es decir, es demasiado especializados como ustedes, pero sí se puede aprender y podemos despertar esa conciencia ambiental para hacerlo desde nuestro espacio. Ejemplo, bueno, yo prefiero frutas, verduras, legumbres, ojalá orgánicas y directamente del agricultor. Aquí hay ferias del agricultor para no consumir tanto estereofón y plástico. Durar menos en la ducha, ¿verdad? Ser conscientes con el agua. Ahora aquí hay algo que se llama cosecha de agua. Con estas lluvias tener recipientes y luego con esos recipientes utilizarlo para las cosas que no necesiten agua potable. También, por ejemplo, tenemos campañas para sembrar frutales y arbustos florales para traer especies. Y en cuanto al mar, yo creo que algo muy importante es entender que desde nuestra casa es donde comienzan las acciones. El uso de detergentes que sean, ojalá que no vayan a contaminar, de jabones, detergentes, reducir el consumo de cambiar, por ejemplo, vidrio por no consumir plástico, sino ojalá vidrio, reutilizar. Acá en mi casa los tarros de lata los usamos de maceteros. Y quisiera que también tal vez hablar un poco de los químicos que se usan. Muchas veces los medicamentos o otras sustancias que se usan en el hogar también van al fregadero, de ahí a los caños, de los caños a los ríos y al mar. ¿En qué afecta también, cómo está afectando, verdad, todo eso? Los felicito, realmente muchas gracias por cuidar mi casa y trataré de aprender para cuidar mejor también la de todos, ¿verdad? Gracias. Sí, bueno, como lo mencionaba, creo que es importantísimo visualizar que los océanos empiezan en el fregadero de la casa, ¿ok? No es que como nosotros vivimos en el área metropolitana, nosotros estamos muy largo del océano. Recuerden que todo lo que vertamos a los cuerpos de agua, tarde o temprano, el ciclo hidrológico que nos enseñaron desde chiquitillos, lo va a llevar al océano para después volverlo a traer hacia las nubes. Entonces, creo que en cuanto a químicos, como dijo la compañera, minimizar en la medida que sea posible.
ser un poquito conscientes en cuanto al uso desmedido de productos altamente tóxicos, ¿verdad? Que por dicha pues también tenemos un Ministerio de Salud que nos tiene bastante fiscalizados en eso, ¿verdad? Y no permite como la intrusión de productos que sean sumamente contaminantes. Pero yo creo que es eso. Yo creo que una de las claves como sociedad que debemos ver es que mi océano Pacífico y océano Caribe, y mar Caribe, que bañan nuestras costas, empiezan desde mi fregadero, desde mi ducha. Entonces, si nosotros reducimos el uso de químicos en general, porque todo tiene, ahora desgraciadamente todo tiene químicos, pues le estoy haciendo un favor a nuestros océanos, y pues eso tarde o temprano se va a ver reflejado en mejor salud ecosistémica y mejor salud país. Gracias. Don Adrián, tenía el micrófono abierto. ¿Quiere aportar algo? Sí, como decía Fausto al principio, el problema de la desembocadura del río Tárcoles creo que comienza acá en la meseta central, porque todo lo que tiramos llega a esa desembocadura. Es más que todo, es falta de educación ambiental, porque si no nos educamos desde acá, desde la meseta central, podemos limpiar todas las semanas las playas, pero de todas las semanas tendríamos la misma cantidad o más cantidad de basura en nuestras playas, en nuestros ríos. Es el mismo tema de las colillas de cigarro. Las colillas de cigarro son millones o billones a nivel mundial las que se tiran al piso, y todo eso es alimento para nuestra flora y fauna. Gracias, y los felicito por el programa. Sí, como mencionan, digamos, la clave está en como área metropolitana no vernos ajenos al océano. No importa cuántas campañas de limpieza de playa se hagan, que si el GAM sigue tirando la misma cantidad de residuos, vamos a tener más campañas de limpieza, y no es la solución del problema. El problema se ataca en el GAM, no en las playas. Ese debe ser el último recurso. Y es curioso porque cuando hablas con los locales, con la gente de costa, ellos dicen, sí, nosotros estamos llenos de basura, pero nosotros no somos los dueños de esta basura. Y desgraciadamente tienen mucha razón. Pero cuando usted habla con la gente del GAM, ellos dicen que son los costeños los que son muy cochinos. Entonces, al final de cuentas, es dejarse de pasar la papa caliente y actuar, ¿okay? Ya es responsabilidad de todos. Aquí no es buscar al más mal, aquí es resolver el problema entre todos. Buenas. Mi nombre es Clemencia Echeverría. Bueno, yo también tengo un vivero y aquí aplico prácticas ambientales. No fumigamos, no abonamos, sino que producimos nuestra propia tierra con los residuos que salen de cabras, ovejas, gallinas, conejos que tenemos. Así es que es un proceso totalmente orgánico, natural. Pero yo lo que sí siento es que cada gesto que podamos hacer cuenta. El gesto que haga yo, hay gente que dice, si se tira un papel, ¿por qué lo voy a recoger yo? ¿O qué importa que tire? ¿Qué va a hacer de menos un papel y uno papel? Uno menos, uno más, ni se ve, ¿no? Es que no es así, sino que cada gesto que hacemos, cada uno de nosotros, cuenta para tener un mundo mejor. Cada vez que me baño y duro poco bañándome y cierro el tubo, eso cuenta. Cada vez que saco una lata de atún y voy afuera y en la tierra boto el aceitito en el que cociné, eso cuenta. Entonces, y todos dispuestos a cuidar y a seguir aprendiendo. Así es que yo creo que es importantísimo. Cada gesto cuenta, cada mini cosa que hagamos suma. Así es que muchísimas gracias por todos sus consejos, por todo lo que he aprendido hoy. Y que sigan
tratando de ayudarnos a todos. Yo también, igual que la otra compañera que habló, soy parte del Club de Leones de Paraíso. Muchísimas gracias. Gracias, doña Clemencia. Y sí, es parte de las cosas, con lo que decían anteriormente, es parte de las cosas que vemos también cuando hacemos alguna campaña de limpieza, que la gente se ve como, se encierra en su propia burbuja, en su propio pueblo, y lo que ven allá es producto de lo que hacen allá y lo que ven aquí es de lo que hacemos aquí. Entonces no ven como esa correlación o esa eh, unión Conectividad. eh, que nos dan los ríos, esas conexiones. Y pues cuando sacamos aquí, por ejemplo, nosotros trabajamos en el Cantón de la Unión eh, y estamos a menos de 10 kilómetros de donde nace el propio río y donde hay otros afluentes. Y aquí ya es mucha la cantidad de basura, mucha la cantidad de plásticos que podemos ver en el río. Y imagínense todo eso que se va acumulando, y eso es incluso antes de llegar a San José Centro o a Desamparados, que son zonas con más personas. Imagínense todo eso yendo hacia el mar, yendo hacia los océanos. Pues en realidad los que tienen razón, según mi punto de vista, son los de las costas. Nosotros somos los que estamos contaminando, los que estamos aquí en el gran área metropolitana. Y ya luego, si nosotros tenemos el río limpio y nosotros estamos haciendo mediciones y viendo que no hacemos, que no hay plásticos y que las playas siguen sucias, entonces ahí sí podemos decir, son los de la playa, son los de las zonas costeras. Pero mientras nosotros estemos viendo en el río grandes cantidades de plástico, grandes cantidades de bolsas de basura llenas, grandes cantidades de otros residuos, contaminaciones por químicos también, va a ser nuestra culpa y es parte de lo que queremos, ir limpiando desde el inicio de la contaminación para ir recuperando nuestros ríos. No sé si alguien más quería comentar. Aquí había un comentario en el chat, voy a pasar a leerlo. Hay varios. Ariel dice, gracias por estas pláticas que nos concientizan de la realidad, que no siempre es tan fácil de poder ver. Es uno de los temas tabú en nuestra sociedad de consumo. Don Florentino Mayorga comenta, gracias por esta presentación. Nos hace ser más conscientes en el uso de productos menos contaminantes. Tenemos que educarnos desde que estamos en la escuela, colegio, universidad, para que haya mayor conciencia y amor por el planeta. Y Cesagua Atlántico comenta, muy lindo espacio, felicidades. Muchas gracias por los comentarios y daría el último espacio si alguien quiere comentar algo para cerrar y si no, le daría la palabra a don Fausto. Bueno, yo me voy a animar. Buenas noches, mi nombre es María José Araya, yo trabajo con una organización sin fines de lucro con las ASAF, los acueductos rurales del Atlántico, se llama Centro para la Sostenibilidad del Agua en el Atlántico, CESAGO. Me parece muy importante este espacio y quería visibilizar lo que ustedes están hablando de estos contaminantes que no controlamos, que no son... que no están en ningún reglamento, que son los contaminantes orgánicos emergentes, ¿verdad? Como los plaguicidas, los residuos de los fármacos que consumimos y todo esto, porque de hecho hay estudios que demuestran que incluso en el agua potable hay trazas en nanogramos por litro, en microgramos por litro de estos contaminantes. Entonces nosotros llegamos y contaminamos por medio de las aguas residuales y por medio del suelo con estos residuos de sustancias químicas y después en una dinámica muy compleja, esos contaminantes vuelven a llegar, bueno, llegan más bien a nuestros mantos acuíferos. Entonces es importante siempre proyectar esto a la comunidad, ¿verdad? De la importancia de ser más conscientes. Saludos a todas y todos. Muchas gracias por el aporte. Y también ya para finalizar, quería agradecerle a don Fausto por esta charla, por abrir este espacio para conversación también. Les invito a que sigan. ¿Puedes poner de nuevo la última diapositiva?
por favor, para que vean las redes sociales. Para que sigan Disculpen, al EMACO. ¿puedo hacer una consulta? Claro. ¿De qué forma los fármacos contaminan las aguas? Gracias. Mira, está documentado, como lo decía la compañera, que muchos de los anticonceptivos, ¿verdad?, que se utilizan a nivel mundial, pues se excreta, ¿verdad? El cuerpo consume un anticonceptivo y tarde o temprano también lo excreta. Y estas hormonas llegan a los cuerpos de agua, siguen la red hidrográfica, y cuando llegan a estar en contacto con organismos acuáticos, pueden cambiar o esterilizar a estos organismos. Entonces, vamos al principio de bioacumulación. Todo lo que usted le eche a las aguas, tarde o temprano, por ciclo hidrológico o bien por consumo de los organismos acuáticos, va a llegar a tu mesa. Entonces, sí, como dice la compañera que antes hizo el comentario, está documentado que muchos de los fármacos que utilizamos se pueden encontrar en trazas, en alimentos y en mantos acuíferos, debido a la conexión. Es que no podemos vernos como un sistema cerrado excluyéndonos del planeta. Todo lo que hagamos tarde o temprano vuelve. Entonces, ya hay documentación científica que lo comprueba, pero sí, lo preocupante es que todavía no sabemos qué tanto impacto tiene en la salud, porque, por ejemplo, no se ha documentado muchos de los componentes químicos del plástico, cómo afectan, pero hay asociaciones con cáncer, hay asociaciones con esterilidad, hay asociaciones con enfermedades inmunodeficientes más comunes ahora que hace unos años, unas décadas, ¿verdad? Entonces... Sí. Me gustaría aportar un poquito. También, bueno, en el TEC se han hecho investigaciones exponiendo microorganismos a estas sustancias químicas, a etinilestradiol, por ejemplo, que es este compuesto activo que habla el compañero sobre que están las hormonas en los tratamientos hormonales. También con otros residuos de fármacos como carbamazepina, que es como el más usual que utilizan en tratamientos de epilepsia, o sulindaco, que es como lo que usan más para la regulación y todo esto. Y sí se ven como muchos impactos, por ejemplo, en la tasa de crecimiento de los organismos, ¿verdad? Empiezan a crecer menos generaciones. Y también hay otros estudios, por ejemplo, hay uno en Brasil en el que notan que los moluscos, al estar expuestos a, por ejemplo, las pinturas, los residuos de pinturas de los barcos, tienen como ese cambio endocrino, ¿verdad? Porque las sustancias contaminantes, tal vez es como muy técnico, pero están como eso para que las células y dicen, mira, esto se parece a una hormona natural, lo voy a agarrar y lo pegan, digamos, a su organismo, pero no es así, son sustancias sintéticas, ¿verdad? Sustancias químicas contaminantes, entonces hacen cambios en todo el funcionamiento natural de los organismos. Entonces, por ejemplo, en ese estudio en Brasil se demostró que esos moluscos, por ejemplo, a los moluscos, digamos que en términos de género hablando, machos, no sé cómo es la forma adecuada de decirlo, pero a las moluscas les empezaba como a salir una especie de órgano reproductor masculino, y a los moluscos también tenían cambios hormonales, o sea, como que se mezclaban sus... eso es como uno de los impactos, y hay muchísimos impactos asociados a la exposición de contaminantes que no son regulados a nivel país, que solo hablamos de contaminantes normales, qué sé yo, metales pesados, entre otros, pero sí hay como algo más allá que pues, apenas estamos diagnosticando, ¿verdad? Muchas gracias, y perdón si me metí mucho. Gracias. Muy bien, gracias por el aporte. De hecho, el Instituto Regional de Ecotoxicología trabaja mucho estos temas. Una estudiante de maestría que midió la capacidad de respuesta de los peces ante un depredador en diferentes concentraciones de los compuestos químicos que aportan las bananeras y las piñeras, y los peces tienen menos capacidad de reacción, están como adormecidos ante un depredador entre más alto sea el nivel del contaminante en el medio.
Entonces, imagínate, ¿verdad? Literalmente es como decir que los peces están atontados por tanto químico. Sí, y aquí resalto también la importancia de las investigaciones que ustedes mencionan y de las que Fausto es parte, para saber más y para conocer más el impacto que estamos teniendo, no solo con los contaminantes, sino con otras con especies marinas. Entonces nos ayuda mucho y es parte de por qué darles apoyo, por qué visibilizar en redes sociales o de alguna otra manera los estudios que se hacen a través de las universidades. Entonces les agradezco a todos haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias, Fausto, muchas gracias a las personas que participaron. La grabación va a quedar, después se va a subir en nuestras redes sociales, Asociación Movimiento Tiribí Limpio, Facebook e Instagram. Va a estar también en YouTube, igual, Asociación Movimiento Tiribí Limpio. Les agradecemos mucho habernos acompañado y les invitamos a seguirnos. No sé si, Fausto, querés dar unas palabras de cierre. No, agradecer de verdad por el interés, por brindarme un ratito de su tiempo. Yo creo que es lo más sagrado que puedes darle a una persona, escucharlo, oír un poquito de en lo que se están invirtiendo nuestros impuestos, porque al final de cuentas las universidades públicas generan ciencia para el pueblo y es pagada por el pueblo. Entonces, poderle retribuir a la sociedad un poquito de lo que se hace es importantísimo para mí, y creo que como digo, interés para hacer este tipo de extensión, para darles un poquito de conocimiento de en qué estamos trabajando y para dar a conocer las bellezas naturales que tenemos y cómo podemos protegerlas de manera adecuada. Entonces, como les comentaba, el laboratorio se llama LEMACO, estamos en redes sociales también, en Instagram y en Facebook, y estamos para servirles. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, éxitos, señor Pino.